Café, en la avenida Santa Juanita de Bayamón, 787-966-7041. Muchas veces los varones no nos preparamos para ciertos cambios, particularmente el retiro, y muchas veces pensamos que somos lo que hacemos. Yo me he planteado esa pregunta: si en algún momento dejo de hacer radio, ¿me voy a deprimir? ¿Voy a cambiar? ¿Se me cayó el mundo? ¿Se me cayó la vida? Muchos hombres deprimidos en un proceso de retiro, en una etapa un poquito más adulta de sus vidas, y la familia dicen, este hombre maravilloso que era la columna, de repente se nos ha derrumbado. Para hablar de ese tema, en el segmento Consejería Pastoral, precisamente tenemos a un pastor, Nando Steidel. Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días a todos. Realmente es una bendición estar aquí como todos los miércoles. La realidad es que cuando una persona decide manejar su identidad de acuerdo a lo que hace, está cometiendo un error que más adelante lo va a visualizar como algo que le va a impactar el corazón. ¿Por qué? Porque inclusive eso nos pasa regularmente en nuestra vida cuando nos dicen ¿qué haces? Y contestamos soy. Es interesante, ¿verdad? Dicen, oye, ¿qué tú haces? No, yo soy profesor. ¿Sabes qué tú haces? No, yo soy pastor. Entonces, la realidad es que a veces hasta tenemos la referencia al ser es el trabajo. Es el trabajo. Es la función que hacen. Entonces, hay ocasiones en las cuales lo que necesitamos tener claro es la armonía entre lo que hacemos y lo que somos. Yo creo que más que nada es visualizar esa armonía, porque no es decir, pues tengo que ser y no hacer. A veces eso se oye tanto. Pero yo creo que realmente lo que necesitamos es entender la armonía que tiene. Es como cuando una persona está cantando y está tocando guitarra a la vez, ¿verdad? Pues la realidad es que hay un tono que va en la voz y hay un tono que tiene que ir igual en la guitarra. Se toca de forma diferente, pero debe haber una armonía. ¿Para qué? Para cuando llegue las diferentes etapas, porque hay diferentes cambios en la vida. Y cuando llegan esos cambios, si mi identidad está clara en el Señor y no en lo que yo hago, entonces yo voy a poder sobrepasar esa etapa de vida. Es interesante porque el libro de Juan, capítulo 15, verso 5, Jesús promocionó a sus discípulos. ¿Y cómo lo hizo? Le dijo, ustedes ya no serán mis siervos, sino que son mis amigos. Entonces, el Señor le hizo un cambio, y ese cambio fue, ya ustedes no van a ser reconocidos por lo que hacen, sino por lo que son. Entonces, en ese aspecto los cambió de un lugar de servicio a un lugar de intimidad. Entonces, yo creo que en ese aspecto en nuestra vida nosotros necesitamos tener claro que si mi identidad está clara en el Señor, no importa lo que yo haga, yo lo voy a poder armonizar. Y la etapa de mi vida la voy a poder armonizar delante del Señor. Y entonces, cuando eso ocurre, fijamos nuestra identidad literalmente en Jesús. Y no podemos hacer de nuestras profesiones o inclusive de nuestros ministerios los motores de nuestra autoestima, porque entonces lo que puede ocurrir es que al final nos pasen factura, porque siempre, si nuestra identidad está basada y nuestra autoestima está basada en lo que hacemos, siempre el lenguaje principal va a ser la comparación. Siempre va a haber alguien que puede ser que venga y lo haga mejor que tú. Claro. Siempre va a haber un momento donde vas a estar obsoleto a algo, porque quiere decir que ha pasado el tiempo y vendrán nuevas formas de hacer quizás lo que tú has hecho en el pasado. Así es. Entonces tenemos que prepararnos para esas etapas en lugar de quedarnos como que en un punto de amargura por eso. Reconocer la etapa en la que estamos y ver cómo podemos entonces mentorear desde lo que ya hemos aprendido. En tu experiencia, 20 años pastoreando, haciendo eventos para varones, ¿por qué a los varones se nos va tanto el barco en esa dirección versus las mujeres que cuando se retiran hacen un montón de cosas, siguen o con los nietos o hacen el patio o se van a viajar el mundo? Nosotros en los viajes que hacemos de Nueva Vida tenemos tantas, ¿verdad?, hermanas en una etapa adulta de su vida que se han dedicado a viajar y a disfrutar. Pero los varones nos encuevamos, nos deprimimos y se nos cae la vida encima. Normalmente nos pasa mucho más a nosotros. Como si ya no se sintieran útiles, ¿no? Yo creo que usualmente lo que ocurre es que no nos preparamos para ese momento, porque somos tan reaccionarios y estamos todo el tiempo manejando el hoy y el ahora, que no nos preparamos. Oye, ¿qué va a ocurrir de aquí a 5 años? ¿Qué va a ocurrir de aquí a 10 años? Eso es algo que la mujer nos lleva mucha ventaja, porque ella regularmente está pensando y planificando, ok, pues entonces,
cuando llegue esta etapa. Pero la mayoría de los hombres cometemos el error de decir, yo no quiero pensar en eso. Entonces, como no quiero pensar en eso, como... Eso no va a llegar. Eso va a llegar después y mira, yo estoy igualito, yo estoy como siempre. No, y la realidad es que en la palabra del Señor me habla claramente de que hay etapas y hay tiempos. Inclusive, Isaías 46 dice, yo seré su Dios durante toda su vida hasta que tengan canas por la edad. Yo los hice y los cuidaré. O sea, desde el vientre hasta las canas. Hay etapas en nuestra vida. Y cuando ya empiezan a salir canas, yo creo que ahí es momento donde uno tiene que empezar a reevaluar. Ok, ¿en qué estoy poniendo mi fuerza? ¿En qué estoy poniendo mi prioridad? Y yo creo que una de las cosas que podemos aprender como varones es que en el trabajo no debemos manejarlo como la prioridad máxima y última. Yo creo que también ese es el otro error. Como que lo que ocurre en el trabajo es lo más importante que ocurre en mi vida. Entonces necesitamos empezar a manejar esa armonía entre qué ocurre en mi familia, cómo estoy invirtiendo en mi familia, cómo estoy invirtiendo en mi comunidad de fe, cómo estoy invirtiendo en mis amigos. Porque hay veces que los hombres son bien fáciles en decir, no, yo lo que tengo son 2 o 3 amigos y con eso se sienten como orgullosos, pero la realidad es que la pregunta es, la Biblia no dice que el que quiera tener amigos ha de mostrarse amigo. Entonces quiere decir que estoy perdiendo amigos y no estoy haciendo nada en una dirección diferente. Entonces, ¿en qué utilizamos nuestro ocio? ¿A qué le damos nuestra fuerza? Eso va a determinar mucho, porque la palabra dice claramente que lo que yo siembre es lo que voy a cosechar. Así que en ese aspecto, yo he visto hombres de Dios que en esta etapa de la vida donde llegan a retiro, los he visto ser bien útiles, bien efectivos, porque se prepararon, porque lo fueron pensando, porque inclusive fueron manejando a quién voy a dejar, cómo voy a manejar esta otra área. Y yo creo que el Señor nos llama a eso, nos llama a poder preparar con tiempo y a poder disfrutar cada etapa. Yo creo que es una etapa no para encuevarse, es una etapa para disfrutar, es una etapa para mirar otras cosas que podemos hacer, en lugar de decir, ahora no tengo nada que hacer. Exacto. Yo creo que es tiempo, ¿verdad? Y interesantemente, ¿verdad? Estamos trabajando este tema. Esta misma semana tuve una conversación con alguien que está en esa etapa. En ese proceso. Y me decía, y hablábamos y me decía, me fui a la playa. ¿Tú sabes hace cuántos años yo nací a eso, pastor? Me fui a mirar a la playa y la pasé también. Disfruté y miré y medité y wow, y me di cuenta de que hacía muchos años en mi vida que yo no iba allí y estaba y simplemente contemplaba. Yo creo que también hay momentos en los cuales necesitamos hacer esto. ¿Qué me enseñó a mí? Yo le dije a ese hermano, yo le dije, gracias por decirme esto, porque me enseña que yo debo hacerlo. Y que debo hacerlo más a menudo. Exacto. Para poder acostumbrarme cuando llegue esa etapa. Exacto. Qué bien. ¿Te sientes identificado, varón, que escuchas en ruta? ¿Te sientes identificada, fémina, porque eres la esposa que está bregando con este hombre deprimido, que siempre ha sido tremendo, pero que desde que vino el retiro lo ves deprimido, lo ves ensimismado, lo ves encuevadito, como decimos nosotros? O para ti, hijo o hija, que estás preocupado por tu papá o por tu mamá, si es que, ¿verdad? A las mujeres le pasa menos, pero no significa que no le pase. Necesitas un consejo pastoral en esta mañana, comunícate al 787-993-9700, 993-9700, hablando con el pastor Nando Steidel esta mañanita acerca de los varones que no planificaron esta etapa del retiro. Cuando llega, se les cae la vida encima, se deprimen, se ponen tristes, no saben qué hacer, y nosotros en esta mañana queremos darte la mano. En ruta, muy buen día. Muy buenos días. Sí. Adelante. ¿Estás en el aire? Adelante. Estoy hablando por mi esposo. Mi esposo se retiró y como yo le dije, los retiros se planifican, pero pues no lo hizo y ahora pues lo tengo en casa. No es persona de muchas amistades, sus amistades eran sus compañeros de trabajo y ahora pues se encuentra allí en casa, a veces lo encuentro deprimido, a veces está hablando muy fuerte. Y yo entiendo que es debido a todo esto mismo que yo entiendo que los retiros se planifican para tú hacer unas cosas y no quedarse ahí en lo mismo. ¿No ha buscado ayuda todavía? Pues no he buscado ayuda, pero estaba escuchando ahora de emisora, que es la primera vez que llamo. Ah, bienvenida. Qué bien. Y me perdí de ese momento, de ese retiro para poderlo mandar o oír los dos. Que hubiese podido oír los dos, pero si hay una oportunidad de otra charla,
me quisiera pues que me diera la información fuera del aire para ver si entonces yo lo puedo motivar para que entonces vaya y orientarnos y ver qué otras estrategias podemos utilizar para que él pueda salir de ese mismo círculo que está. ¿Qué edad tiene él ahora? No. ¿Qué edad tiene? 62. 62. Jovencito. Bien Ah, joven joven. todavía. Mira, yo Gracias por tu creo llamada. que él tiene una gran bendición, tiene una gran esposa, porque el que tenga usted ese corazón de querer ayudarle, de querer bendecirle, quizás ahora esta es la etapa, no para decir qué no hicimos, sino para ver cómo nos podemos mover en una dirección diferente. Creo que debe haber una conversación muy genuina, muy auténtica de usted con él y decirle, mira, mi amor, yo quiero que nosotros nos visualicemos de aquí a los próximos 10 años y quizás entonces preparar este próximo tiempo y sentarnos a dialogar. Ahora hay mucho espacio y mucho tiempo para explorar quizás sueños y áreas que antes no se tenían. Este mismo domingo decía yo a la iglesia que uno de las manifestaciones gloriosas del derramamiento del Espíritu, según el libro de Joel y según predicó Pedro en el libro de Hechos, es que los ancianos soñarán, ¿verdad? Así como los jóvenes van a tener visión, los ancianos soñarán. Y yo creo que hay sueños todavía por cumplir y a los 62 años hay un montón de sueños por cumplir. Claro que Amén. sí. Claro que sí. Continuamos en ruta. Buen día. Sí, buenos días. Llamo por mi papá. Él sí se planificó económicamente y todo, pero yo puedo decir que los años que él trabajaba yo tenía una muy buena comunicación. Nosotros hablábamos todos los días, nos encontrábamos los fines de semana y desde su proceso de jubilación la comunicación ha menguado. Nos vemos si acaso una vez al mes porque yo lo llamo para salir y él siempre pues o tiene que pintar la casa o tiene que hacer algo. Entonces yo le digo que cuando él trabajaba nos comunicábamos. Entonces él me dice que ahora él tiene mucho tiempo, pero tiempo que no está invirtiendo, o sea, a nivel familiar. Él tiene 7 nietos y no los ve. O sea, no sé cómo hablarle que no se sienta como un reproche. Mira, creo que el cambio de vida de ese momento requiere ayuda. Casi ahora Juan Carlos lo mencionaba, han buscado ayuda. Hay unas etapas que a veces nosotros pensamos que para buscar ayuda es cuando hay una crisis que es como que evidente a todo el mundo, pero la realidad es que los cambios de vida generan momentos de crisis. Entonces necesitamos buscar ayuda para poder codificar lo que nos está ocurriendo y cómo lo podemos manejar de una mejor forma. De verdad que acércate con el corazón honesto, con el corazón de hija, y creo que la mejor forma es decirle eso mismo, decirle, mira, yo no quiero que tú tomes esto como que te voy a reprochar algo. Yo quiero decirte que te necesitamos tener cerca y que necesitamos que puedas estar cerca de nosotros y queremos estar cerca de ti. Sabemos que hay un cambio que está ocurriendo en ti, porque usualmente cuando ocurren estos cambios, a veces la misma persona no se da cuenta y a veces no se da cuenta de cómo manejarlo, porque es complejo. O sea, un cambio de empleo, un cambio de lugar, todos sabemos todas las implicaciones que eso tiene. Inclusive un cambio de escenario puede provocar una crisis gigantesca, cuanto más en una etapa donde todo lo que has hecho durante 40 años de forma regular, de momento ya eso cambió. Eso es algo, es una crisis mayor. Y a nivel económico afecta también, Claro. porque no es la misma entrada. Y en medio de ese proceso, si no nos hemos preparado para eso, Economía. el impacto en el corazón del hombre es profundo también. Sí. Así que necesitamos creer que de esa etapa también podemos salir y creer que el Señor está y nos cubre en medio de cualquier Amén. circunstancia. Tienes un evento, ¿verdad? Próximamente, aparte de que la oyente preguntó, hay un hombre discipulado que tú haces en la iglesia también. Sí, tenemos hombres discipulados de forma regular en nuestra iglesia. Precisamente este jueves tenemos hombres discipulados en nuestra iglesia. Así que una vez al mes siempre nos reunimos los hombres y las mujeres en el proceso de hombres discipulados y mujeres discipuladas. Pero estoy emocionado de poder participar de un evento que hace muchos años habíamos trabajado y este año decidimos, ¿verdad? Nos pidieron la Juventud Alianza de Puerto Rico, la gente de E625, de lo que es especialidades juveniles, trabajar un evento dirigido a universitarios. Okay. Y
Y realmente me emociona mucho esto, ¿verdad? Yo llevo más de 20 años enseñando en la universidad y a mí me apasiona el universitario de por sí. Creo que necesitamos capacitaciones para universitarios en este tiempo. Así que Es en la línea de prepararlos para que aguanten la presión que le mete a la universidad. es más que nada para esa vida universitaria y poder entender cómo se llama asombro, cómo el asombro de Dios está por encima de cualquier inteligencia humana, cómo la Lindo. sabiduría de Dios está por encima de todo. Y que el profesor más bragado para moverle el piso en cuanto a su fe Sí, se va a asombrar de cómo estos estudiantes tienen unas convicciones. como inclusive, las o sea, hay una realidad, ¿verdad? Tengo que decirle aquí, el contexto de la educación universitaria nació en las iglesias. O sea, lo que es Yale, Princeton, Harvard, todo eso son universidades que nacieron en las iglesias. O sea, lo que habla de educación dentro del contexto cultural y social nació en las iglesias, nació en la enseñanza bíblica. La Universidad Interamericana de Puerto Rico fue fundada por un misionero, John Will Harris, y el primer libro de texto que se escribió en la Universidad Interamericana fue la Biblia, y se enseñaba a la gente a poder leer y escribir con la Biblia. Así que yo creo que a veces que desconocemos historia, ¿no? Los grandes científicos de la historia eran gente que profesaba su fe. Así que de ese asombro es que vamos a hablar. Qué bien. Y yo creo que Nando. sábado 5 de octubre va a ser en nuestra iglesia, en la iglesia Catacumba número 9 de Calley. Sábado 5 de octubre va a estar con nosotros el doctor Marcelo Robles desde Argentina, el director de la Red Universitaria Evangélica. Va a estar Eliezer Ronda como sociólogo. Vamos a tener la doctora Rina García, gente que son profesores en la universidad. Va a estar impartiendo y compartiendo. Es gratuita. Sí, hay un donativo que desconozco cuánto es, Okay. pero entiendo que es libre de costo, creo que es algo para el almuerzo. Okay. Así que, Okay. pero de esos detalles usted sabe que los pastores a veces no sabemos mucho. Pero busque información en U-Conference. Se llama U-Conference en Facebook, U-Conference, o puede entrar a nuestro Facebook también, que ahí vamos a dar la información. Seguro que sí. Bueno, Gracias, en Nando. breve, gracias Nando, seguro que sí. En breves minutos venimos hablando sobre la inseguridad. Este es el peor obstáculo para que muchas personas pues puedan crecer en lo que es el área profesional y también en el área ministerial.